en moto durante el horario nocturno. Por los buenos resultados obtenidos, se analiza replicarla en otras provincias. En lo internacional, sismo de 7,6 sacudió Honduras y el Caribe. Tenemos un reporte de nuestro canal aliado, VTV. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Televidentes de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy miércoles 10 de enero del 2018. Iniciamos. Un presunto accesorista resultó herido tras ser atropellado poco después de que aparentemente se sustrajera el retrovisor de un vehículo parqueado en un sector del centro de Guayaquil. El sujeto resultó ser un menor de edad, quien tras el accidente debió ser trasladado a un hospital cercano. No debería, pero debe. En el piso y con varias mayugaduras fue como terminó el accesorista que segundos antes había despojado de uno de los retrovisores a un automóvil parqueado en Tungurahua entre Sucre y Colón, centro de la urbe. El pelado se iba robando un espejo un carro y por salir corriendo el taxista venía y lo alzó. ¿Y en dónde se quería robar el espejo del padre? Ahí de frente. El joven fue atropellado al tratar de huir del sitio luego que un grupo de comensales de un restaurante dieran la voz de alerta al ver lo que el muchacho hacía en la acera de enfrente. Por robarse un retrovisor fue que el chico se tiró a la calle asustado y vino un taxi, lo cogió y lo dejó tirado. Siempre pasa así, esos fumoncitos, como aquí los vecinos somos unidos y todo, entonces parece que un vecino pues se ha percatado y él es el que da la voz de alerta, pues entonces el muchacho sale corriendo, no se percata que viene el taxista, viene el otro vehículo, pues ya sucedió lo que sucedió. Procede a salir en precipitada carrera sin notar que venía un taxi, por lo que sucede el atropellamiento del individuo, frustrando así de esta manera el robo de este accesorio. Inmediatamente después del accidente, el herido fue llevado a un hospital para constatar su estado de salud, mientras que el conductor afectado se abstuvo de presentar cargos. Precautelando la vida del menor, realizamos el respectivo procedimiento. Cabe indicar también que el menor de edad se encuentra fuera de peligro. Garay es uno de los circuitos de la ciudad donde el robo de accesorios es uno de los delitos más frecuentes y que la policía combate día a día, informó Ítalo Ruiz. Un hombre fue asesinado a pedradas en el sector de Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. La policía realizó varios allanamientos y detuvo a 3 presuntos involucrados en el crimen. El hecho se registró en el bloque 2 de Bastión Popular, cuando la víctima fue atacada por varios sujetos, según relataron los testigos. Yo lo he venido siguiendo, dice, desde el bloque 5 lo he venido siguiendo. Y de ahí lo han venido siguiendo y lo han cerrado aquí. 3 personas y es que lo han golpeado primero, le han entrado a puñete y todo lo demás. Y en el momento de verlo en el suelo es que lo rematan a él con el piedrazo. Dice que viene a dejar a una niña en la escuela y le venían siguiendo, es eso. Que aproximadamente a las 7:45 llega un vehículo tipo automóvil color azul, en donde se bajan 3 personas, incluido el fallecido. Se produce algún tipo de gresca, en donde lamentablemente pues toman un objeto contundente, en este caso un pedazo de concreto, y es arrojado hacia la parte frontal, causándole una herida. Aparentemente le compromete el cráneo, que obviamente esto le quita la vida. Se puso a discutir con 2 personas, que se habían estacionado en un vehículo, y luego uno de ellas le asestó con una piedra, un golpe en la cabeza. No tenía documentos, es una persona de aproximadamente 50 años de edad. La DINASE y Fiscalía investigan esta muerte violenta. Aparentemente por un problema familiar. Le habían gritado que algo relacionado a un incidente familiar. Comentaron que en el momento cuando que le habían hecho, le habían dicho que por meterte con mi hija le habían hecho el comentario en el momento que lo habían asesinado. Vamos a explotar toda la información en el sector, levantamiento de cámaras,
ubicación de testigos presenciales para nosotros poder ubicar a este vehículo y a las personas que estaban al interior. La policía realizó varios allanamientos y detuvo a 3 sospechosos. El cadáver fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la autopsia respectiva, informó Roselena Vasconez. Debido a los resultados obtenidos tras la aplicación de la ordenanza municipal que prohíbe 2 hombres en una motocicleta durante horario nocturno, el gobernador del Guayas plantea continuar con la misma. Esta medida es analizada para una futura aplicación en el resto de provincias. La disposición fue puesta en marcha desde el 17 de noviembre del año anterior. Originalmente se planteó hacer un análisis de la misma al término de 2 meses para evaluar los resultados. Antes de cumplir con ese plazo, ya hay cifras alentadoras. En realidad tenemos noticias apropiadas porque veníamos de meses de tener una incidencia delictiva de aproximadamente 400 eventos de delitos en motos. A partir de marzo hemos terminado en diciembre en el cometimiento de 200 únicamente robos en motocicletas. Partiendo de estos resultados, el gobernador de la provincia asegura que la adopción de este proyecto ha resultado beneficiosa para la reducción de la delincuencia. A su vez, considera que la misma debe continuar. Por ello, hemos considerado ampliar indefinidamente, después del 17 de enero, esta aplicación a la ordenanza. Inclusive le hemos hecho un pedido a la autoridad de tránsito municipal, a través de ello al municipio, para que haya una sanción ya económica. El ministro del Interior, durante su visita al puerto principal, exaltó los buenos resultados de la medida y no desestimó la posibilidad de ampliar esta experiencia a otras localidades del país. Para compartir estas experiencias con los compañeros gobernadores y con nuestras compañeras gobernadoras, para que puedan, tal vez, al nivel de sus comités, atendiendo, porque no puedes generalizar una medida en todas partes, atendiendo problemas específicos, sí poderlas implementar o no. Sin embargo, en las calles todavía existen posturas contrarias a la aplicación de esta disposición. Yo tengo un pequeño negocio que yo ando recaudando. La gente usted la encuentra a partir de las 6 de la tarde en su casa, pero usted no puede andar solamente con una persona. En todo este sector usted no tiene siempre que andar con 2 personas recaudando, y uno recauda hasta las 7, 8 de la noche. Esto nos ha perjudicado mucho a muchos comerciantes también. Tengo que mandar, qué sé yo, a mi familia o a mi hermano en el taxi. Informó José Morales. La exministra de Economía, María Elsa Viteri, sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba desde Quito a Guayaquil. El percance ocurrió en el kilómetro 48 de la vía Juján-Tres Postes. Al parecer, el bus en el que se transportaba habría impactado contra la parte posterior de otro vehículo que circulaba sobre el mismo carril. Varios pasajeros quedaron atrapados en la carrocería del bus y tras ser rescatados fueron trasladados a diferentes casas asistenciales. A pesar de sufrir traumatismos y golpes múltiples, la exministra al momento se encuentra estable y recuperándose en el hospital del IES de Los Ceibos. La aparente presencia de un desconocido en las instalaciones del Ministerio de Salud en Quito generó el despliegue de varias unidades policiales. Empleados del lugar esperaron en los exteriores de las oficinas durante el operativo. En horas de la madrugada, los guardias de seguridad observaron la silueta de un desconocido que supuestamente ingresó por uno de los ductos de aire con la intención de llegar hasta las oficinas del Ministerio de Salud, ubicado entre las calles República del Salvador y Finlandia, al norte de Quito. Los vigilantes realizaron un chequeo, pero no encontraron nada de la situación. Notificaron al escalón competente, quien a su vez solicitó presencia policial para confirmar o descartar si alguna persona extraña a la entidad merodeaba en el interior. Se trata de un tema de delincuencia común. Aparentemente en la madrugada de ayer ha ingresado una persona. Esto ha sido detectado por un ruido. Así se hicieron presente varias unidades policiales, entre ellos agentes de criminalística, para buscar huellas y evidencias y saber si el desconocido estuvo merodeando las oficinas o al percatarse que fue divisado por los guardias en un descuido salió y se fue aprovechando que aún el cielo estaba pintado de negro. Están viéndose si esta persona ya abandonó el edificio sin que la seguridad pudiera detectarlo,
o se mantiene dentro del edificio. Muchos trabajadores fueron impedidos de ingresar para evitar que se contamine o se altere el escenario en el supuesto que pudo haber llegado a las oficinas del Ministerio de Salud. Afortunadamente no se ha producido ninguna sustracción. En los hechos no ha habido eso, no se ha llegado a consumar sustracción de ningún artículo, de acuerdo con una verificación que ya se ha hecho. Los uniformados realizaron un barrido de piso en piso, al final no encontraron nada. Luego de algún tiempo las cosas volvieron a la normalidad. En Quito informó Iván Casamen. Y en otro tema, en la Asamblea, los legisladores, tanto del ala correísta como de la oposición, buscan llamar a juicio político al ministro de Finanzas por haber desviado 300 millones de dólares del Fondo de la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas a gastos corrientes. Mientras tanto, el ministerio confirmó que el dinero ya fue devuelto al fondo. En la Asamblea estaba decidido. En la oposición y en el ala correísta había la intención de llamar a comparecer al ministro de Finanzas por haber desviado 300 millones de dólares del Fondo de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas a gasto corriente. Los correístas así lo anunciaban. Se anunció de que existen 300 millones ociosos. Los han destinado para pagar sueldo y para pagar un montón de situaciones. Y resulta que estos 300 millones... proceden de la ley solidaria, ¿no? Y es que el ministro lo había reconocido. Dijo que fue necesario utilizar esos recursos para la caja fiscal, pero pedía comprensión a los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto. Por esta razón, días atrás se realizó el traslado temporal de 300 millones de dólares de la cuenta específica del presupuesto general del Estado. Este movimiento es temporal y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica. Mientras tanto, en la Asamblea se pedía cambiar el orden del día para analizar la actuación del ministro, que catalogaban de irresponsable. Para que explique las razones por las cuales ha tomado 300 millones de dólares que le pertenecen a los manavitas y esmeraldeños. Y en esto se unieron oposición y correístas que dieron paso a que el Pleno pueda analizar el tema y concretar una comparecencia. Los morenistas se abstuvieron. Pero antes, la oposición les recordaba que no era la primera vez que se registraba este hecho. Ya en 2016 el gobierno de Rafael Correa había desviado 120 millones del fondo. Y acá lo recordaban. Debemos dejar sentado un precedente para que esto no se vuelva a repetir. La actuación del ministro provocaba que tanto opositores como correístas anuncien desde ya el inicio de un proceso para enjuiciar políticamente al secretario de Estado. No descartamos la posibilidad incluso de un llamamiento a juicio político por parte de esta Asamblea y por parte de esta bancada. Vamos a luchar por ese juicio político. En horas de la tarde y mediante un comunicado, el Ministerio de Finanzas confirmaba que los 300 millones de dólares habían sido repuestos en el Fondo de Reconstrucción. Mientras tanto, en la Asamblea el análisis para la posible comparecencia del ministro quedó pospuesto para la próxima semana. Informó Javier Gallo. Un fuerte sismo de 7.6 grados sacudió a Honduras y varios países de Centroamérica. El presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, hizo un llamado a la calma a la vez que activó un sistema para emergencias. Usuarios compartieron videos de cómo vivieron los instantes del movimiento telúrico. Momentos de pánico se vivieron en Honduras, como se puede apreciar en los videos que usuarios han compartido, producto del fuerte sismo de 7.6 grados sentido este martes. Según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos, al momento no existen víctimas mortales que lamentar. El temblor, que inició a 44 kilómetros de la isla hondureña Gran Cisne, hizo que el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico emita un riesgo de maremoto en países centroamericanos, así como en las islas Caimán, San Andrés y Providencia. Luego, después de este terremoto, siguieron bastantes réplicas, 6 aproximadamente, ¿verdad? Ninguna de estas ha sido reportada sensible. Sin embargo, hubo una que ocurrió más o menos a las 9:40 de la noche, que tuvo magnitud 5.3. ¿verdad? Es probable que esta haya sido sensible, mas no hemos tenido reportes. Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se pronunció mediante la red social Twitter.
Ante el movimiento telúrico hemos activado el sistema de emergencias. Por favor, mantener la calma. En países como Guatemala se movilizaron de inmediato para prestar atención a la ciudadanía. Mientras tanto, las autoridades mexicanas han avisado que se puede registrar un aumento del oleaje de entre 30 centímetros a 1 metro, sin representar un mayor peligro para la población. Informó Adriana Peralta. Enseguida, patrulleros sin mantenimientos permanecen en los exteriores de algunas unidades de policía comunitaria en Guayaquil. Amables televidentes, existen patrulleros sin mantenimiento en algunas unidades de la policía comunitaria aquí en Guayaquil. El comandante de la zona 8 asegura que se deben cumplir procedimientos para su reparación. Entre tanto, los ciudadanos piden que esta sea pronto para que puedan ser puestos al servicio de la comunidad. Nos encontramos bajo una carpa, en la parte posterior del UPC Fortín 1, ubicado al pie de la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. Están con las balizas averiadas, con los faros traseros pegados con cintas de embalaje y con los neumáticos sin aire. Son camionetas de la Policía Nacional que no son utilizadas por supuestos problemas mecánicos y que aquí están cubiertos con una capa de polvo y según moradores desde hace varias semanas. ¿Qué tiempo tienen esos patrulleros abajo de la carpa ahí? 2 semanas más o menos tienen. Puede ser llanta, puede ser máquina, pero igual hay que arreglarlo. Puede ser que no haya plata como puede, pero igual tiene que haber un mecánico para que por lo menos arregle. Yo vivo por aquí mismo, aquí en el Fortín. Siempre que pasa esos carros están dañados, no deberían darle mantenimiento para que vayan rodando, porque la verdad que aquí siempre roban. Sí pasan los patrulleros, pero solamente motorizados, pero esos carros ahí están que no los arreglan nada, los tienen ahí amontonados. Se los puede observar también en algunas unidades de vigilancia de la urbe porteña, igual con problemas para ser usados en los respectivos patrullajes. Y de ese tema le consultamos al general Marcelo Tovar, encargado de la zona 8 de la institución del orden. Él asegura que existen ciertos protocolos y procedimientos internos para que estos vehículos no permanezcan en estas condiciones. Y mientras algún daño exista, hasta hacer el trámite que no dura más de unas 24 horas para ingresar a la mecánica, eventualmente tendrá que estar estacionado en alguno de los UPCs. Y si eventualmente un vehículo está en un UPC es porque los responsables de la custodia de esos vehículos no están en turno. No estamos con escasez de vehículos para nuestro patrullaje. Aunque reconoce que hubo un momento de problemas financieros, pero que aquella situación fue superada. Tuvimos un problema de recursos, pero el gobierno asignó los recursos y eso ya fue solucionado. Sin embargo, voy a proceder a hacer las averiguaciones para solucionar si es que hubiera del caso. ¿Pero hasta cuándo estarán en estas condiciones? Es lo que se preguntan ciudadanos que piden la presencia de más patrulleros en las calles y exigen acciones inmediatas al Ministerio del Interior, informó Charlie Pisa. El ex canciller del Ecuador, José Ayala Lazo, asegura que los diálogos propuestos por la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, no solucionarán el problema que, según dice, se ha convertido el asilo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Humanamente insostenible. Así es como la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, definió el asilo que desde el 2012 Ecuador le ha proporcionado a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Con esta opinión coincide José Ayala Lazo, ex canciller del país. El problema es cómo deshacernos de este problema que de manera indebida y reflexiva asumió el gobierno del señor Correa. Asegura que la estadía de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres ha dado notoriedad al Ecuador, pero de una manera nociva. La actitud del señor Assange nos ha malquistado con países tan serios y respetables. Que los diálogos que ha propuesto la canciller Espinosa no resolverían el tema de fondo. Yo dudo mucho de que así pueda ser. Gran Bretaña es un país cuya jurisdicción interna es tradicional y esperará pacientemente, como lo ha hecho hasta ahora, hasta que el señor Assange se resuelva salir de la embajada
para someterlo a la justicia británica. En la página de registro civil, Assange está registrado con el número de cédula 17-299-26483. Sin embargo, en su declaración, la ministra Espinosa no quiso referirse a la pregunta de si se le pudiese otorgar o no la ciudadanía. Además, del Ministerio de Relaciones Exteriores envió un comunicado aduciendo, entre otras cosas, que no se responderán a rumores ni a información distorsionada o descontextualizada sobre el caso. Y mientras este comunicado llegaba, Assange publicó en su cuenta de Twitter una foto con la camiseta del Ecuador, para Ayala Lasso proporcionarle una ciudadanía. Sería un grave error. Las acusaciones de 2 mujeres suecas por supuesto abuso sexual llevó a que Julian Assange solicitara asilo. Aunque la causa se archivó, sigue bajo este asilo porque teme ser arrestado por autoridades británicas y deportado a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la publicación de documentos de carácter confidencial. En Quito informó Andrea Orbe. El Ministerio de Agricultura y Ganadería descartó que en el país se comercialice arroz plástico, como se rumoró en las últimas semanas a través de las redes sociales. Informó que los resultados de los exámenes realizados a muestras de la gramínea en los laboratorios del Centro de Investigaciones aplicadas a polímeros de la Escuela Politécnica Nacional y de Agrocalidad concluyen que el arroz es 100% natural. La viceministra de esa cartera de Estado, Mariuxi Gómez Torres, destacó que el arroz que se comercializa en el país es el de mejor calidad y añadió que la ciudadanía puede estar tranquila porque lo que estamos consumiendo en nuestro país es arroz sin ninguna alteración de polímeros sintéticos. Además, un informe especial sobre el semáforo de pornografía infantil que alerta a los padres sobre los peligros a los que se exponen los más pequeños. Amigos televidentes, el cruel asesinato de la pequeña Emilia Benavides, ocurrido en Loja en diciembre del año pasado, puso en evidencia los fatales alcances de los depredadores de niños y redes dedicadas a la pornografía infantil. De ahí el llamado a la sociedad para luchar contra este mal. La existencia de una red de pornografía infantil constituye una de las líneas de investigación que lleva la Fiscalía de Loja por el cruel asesinato de la pequeña Emilia. Por ello se ha solicitado la cooperación de la Unidad Nacional de Trata de Personas. Esta unidad solo existe en la ciudad de Quito, pero ese es uno de los requerimientos que está pidiendo la Fiscalía para que esta unidad se traslade a trabajar en Loja. La investigación va a abarcar el hecho de que podrían haber más víctimas para confirmarlo o para descartarlo. Este caso puso en evidencia el terrible alcance de un problema que estaba invisibilizado. ¿Cuántas Emilias hay y cuántos Emilios hay en nuestro país que están siendo sujetos de pornografía infantil, sujetos de trata, sujetos de turismo sexual, sujetos de abuso sexual? La directora de la Fundación Ecuador dice no más, que ejecuta una campaña internacional para la prevención del abuso sexual infantil. Explica la importancia de que los padres y la sociedad en general se concienticen e informen al respecto. Porque nos cuesta mucho entender esto, es decir, nos parece horroroso, pero a pesar de que nuestra mente y nuestro espíritu sea sano y no podamos ver, existen personas, existe un porcentaje de personas que aproximadamente un 7% de la población está pensando y está consumiendo esto, ¿no? Este es el semáforo de los niveles de la ciberpedofilia. El verde representa a aquella persona que consume pornografía. El amarillo constituye ya un estado crítico. Esta persona colecciona en cantidades la pornografía infantil, la ordena con sentido lógico y la solicita con más frecuencia. El rojo representa el tipo de pederasta más atroz. Cruza el límite para crear su propia pornografía infantil y se encuentra al acecho de niños y niñas para abusar sexualmente de ellos. Una niñita chiquita bañándose en terno de baño en la tina es algo muy sano, pero no lo compartas en redes. No puedes compartirlo. Si sabes que esto existe, si sabes que estos niños se piden por catálogo, estás exponiendo a tu hijo, estás dándole, por decir, de comer a los monstruos. Entonces empieza, ninguna parte del cuerpo del niño debe ser expuesta en redes bajo ningún concepto. Peca de extremista en esto y cuídalo.
Tenga presente que los depredadores infantiles están al acecho constantemente. Por ende, la conversación con los hijos sobre la prevención del abuso sexual debe ser todos los días. A los 3 años tú tienes que coger y decirle, yo te baño, pero tus partes íntimas, que son la vagina, que son el pene, el ano, las vas a lavar tú, ni mamá. Entonces, si alguien en algún momento en internet le pide mostrar, el niño va a tener otro concepto. La educación empieza y es diaria. Nosotros nos preocupamos de los dientes, nos preocupamos de que se caigan en la bicicleta, cuando el cuerpo, la seguridad, es lo más importante. Caso contrario, matas a ese niño. Informó Marcela Maquilón. El líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, visitó Cuenca, donde reiteró su apoyo al sí en la consulta popular. Escuchemos sus declaraciones. Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo, reiteró una vez más en la ciudad de Cuenca su apoyo al sí a las 7 preguntas de la consulta popular a desarrollarse el próximo 4 de febrero. Nosotros la vamos a apoyar políticamente diciendo sí a la consulta popular. Después de recordar que siempre vino luchando por una consulta al pueblo ecuatoriano, el ex candidato a la presidencia manifestó que por coherencia él y su movimiento le dicen sí a la consulta presentada por el presidente Lenín Moreno, aunque esta sea parcial. Obviamente nosotros tenemos que apoyarla. El líder de Creo dejó claro que esto no es un apoyo al mandatario, quien, a decir de Lasso, maneja la misma línea política que el economista Correa. Desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Consulta 2018. Pregunta 2. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015? Mañana, en la noticia de las 6:30, en Azuay, una familia está desesperada. Su hijo viajó a Estados Unidos, pero se lo reportó como desaparecido en la frontera.